Buenos días, buenas tardes, estimadas, estimados estudiantes. En este vídeo voy a explicar en qué consiste el módulo de Introducción a la Lingüística del semestre 3 de la rama de Licenciatura en Estudios Hispánicos. Primero vamos a definir qué es lingüística y para ello consultamos los diccionarios generales y especializados. Antes de empezar quería señalar que sobre todo en los diccionarios especializados vamos a sacar las definiciones de su propio contexto teórico, debido a la extensión del tratamiento que estos diccionarios suponen. Nosotros, por motivos pedagógicos, nos limitamos a la parte de la información que nos interesa en esta presentación. Por eso os invito a que consultéis las referencias bibliográficas que iremos indicando a lo largo de esta exposición. La primera definición la sacamos del Diccionario de Lingüística Moderna. Leo la definición. La lingüística es la ciencia del lenguaje. De entrada notamos que esta definición es concisa, es una oración simple y en ella se usa el verbo ser, que es el verbo de la definición por excelencia, de modo que podemos decir que no hay verbo propiamente dicho porque ser, en este caso es un verbo vacío de sentido. El núcleo de la definición es ciencia del lenguaje. Retenemos esta idea y vamos a la segunda definición que esta vez sacamos del Diccionario Básico de Lingüística. Leo la definición. Ciencia dedicada, es decir, la lingüística es una ciencia dedicada al estudio del lenguaje humano como un conjunto sistemático de hechos y teorías que se han construido en torno a él. Esta segunda definición es más extensa que la primera y por tanto aporta más información. Ahora se precisa que se trata del lenguaje humano, porque hay otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje de las hormigas o de las abejas, etc. Por otra parte, destaca una propiedad del lenguaje en tanto que conjunto sistemático de hechos. Conjunto sistemático de hechos, es decir, que los elementos que lo constituyen mantienen entre sí relaciones bien determinadas y no solo están allí unas al lado de otras. Por otra parte, siempre según esta definición, el término lingüística remite también a las teorías elaboradas en torno al lenguaje. Se han construido en torno a él. Recapitulando, pues, la lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. Este estudio lo integran los hechos y las teorías desarrolladas por los lingüistas en torno al lenguaje. La tercera definición afirma que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Es una definición que hemos sacado del diccionario clave, diccionario de uso del español actual. Esta tercera definición confirma lo que se ha señalado en las dos primeras. Aparecen los términos ciencia y lenguaje, pero ahora se trata también de las lenguas. Ello se entiende perfectamente porque no existe lenguaje en estado puro. Lo que realmente hablamos es la lengua. Este debate nos lleva a profundizar en la diferencia entre lenguaje y lengua. Consultamos pues los diccionarios. Leo la definición. El lenguaje es la facultad del ser humano
de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Diccionario de la lengua española. En esta definición subrayamos el término facultad y pasamos a la siguiente definición. El lenguaje es la facultad humana que permite la comunicación y la expresión del pensamiento. Definición sacada del diccionario de uso del español actual. Aparece de nuevo la palabra facultad. Lo mismo en el diccionario de lingüística y fonética se relaciona el lenguaje con la facultad. En contraste con las lenguas concretas, los dialectos, las variedades, etc., el lenguaje hace referencia a la facultad biológica que permite a los individuos aprender y usar su lengua. Existe entonces una relación entre esta definición y las anteriores. Aquí se trata de facultad biológica. En el diccionario de lingüística moderna, el lenguaje es la capacidad, pues las dos palabras facultad y capacidad mantienen entre sí una relación de sinonimia. El lenguaje viene a ser entonces la capacidad o la facultad que tenemos los seres humanos para comunicar. Pasamos de inmediato a examinar qué significa pues el término lengua. En el diccionario de lingüística moderna se define la lengua desde el punto de vista de la fonética articulatoria como el órgano más importante de la boca o cavidad oral. En algunas acepciones, lengua es equivalente a lenguaje entendido como capacidad humana. No obstante, la acepción más corriente es la que es sinónima de idioma, es decir, el instrumento de comunicación de una comunidad. En el dictionnaire de linguistique leemos lo siguiente. Au sens le plus courant, une langue est un instrument de communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d'une même communauté. Traduzco. En el sentido más corriente, una lengua es un instrumento de comunicación, un sistema de signos verbales específicos a los miembros de una misma comunidad. La lengua es, por tanto, un instrumento de comunicación, por una parte, y un sistema de signos verbales. Cada palabra, cada término nos sitúa de lleno en el marco de la lingüística para explicitar un aspecto de la lengua, para qué sirve y cómo es su estructura. ¿Para qué sirve una lengua? Es un medio de comunicación. Lo usamos para transmitir ideas, opiniones, cómo es, de qué se compone, cuáles son las unidades que lo constituyen. Pues se nos dice en esta definición que los constituyentes de la lengua forman un sistema. Es decir, que entre ellos se establecen redes de relaciones. Cada signo, cada unidad, cada elemento, por ejemplo, cada palabra, cada morfema, el caso del morfema O del género masculino se opone al morfema A que indica género femenino. Como observamos, existe entre estos morfemas una relación de oposición. En otras palabras, el morfema O es lo que no es el morfema A. Y al revés. Ahora bien, para que haya oposición entre estos dos morfemas, estos dos signos, para que haya una oposición entre ambos, deben compartir algo en común. En nuestro caso, los dos O y A son morfemas o marcas de género. Algo parecido diríamos de los demás morfemas, si nos situamos en la morfología. En los demás niveles, los signos constituyen también sistemas, es decir,
una vez más, que se definen unos por oposición a otros. Hablamos en este caso de rasgos distintivos, es decir, que lo que define una unidad, en este caso el morfema, es por una parte lo que tiene en común con otra unidad y lo que lo distingue de dicha unidad, o sea, los rasgos comunes y los rasgos distintivos. El conjunto de estos rasgos es lo que constituye la definición de esta unidad. Según el Diccionario de la Lengua Española, la lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Subrayamos en esta definición la relación de coordinación que se mantiene entre las dos proposiciones que la integran. En esta definición se acumulan los rasgos inherentes a la lengua. Es un sistema, es decir, conjunto estructurado de elementos que se definen unos por oposición a otros. La comunicación, o sea, el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos ideas, etimológicamente proviene el término comunicación, proviene del latín comunicare, que se traduce como poner en común, compartir algo. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es hablado o escrito, porque como sabemos en la comunicación no verbal se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales. La segunda proposición coordinada nos dice que una lengua puede tener una modalidad escrita. Sabemos que no siempre es así. Si todas las lenguas tienen una modalidad oral, no es así para la modalidad escrita. Algunas tienen esta modalidad escrita, son también escritas, otras no. En cuanto al término ciencia, es evidente que se refiere al método aplicado para llevar a cabo este estudio. Esto nos lo explican en el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje, cuando afirman que para algunos filósofos una investigación empírica solo se convierte en ciencia cuando se decide a construir su objeto. Definición del Diccionario de la Ciencia y la Tecnología dice: el término ciencia deriva etimológicamente del latín scire, que significa saber, conocer. El primer esbozo precursor de la ciencia comienza con la mitología y con la magia. Una y otra dan respuesta a los interrogantes que los hombres se formulan en aquel momento. Es significativa esta definición en la medida en que nos indica la etimología de la palabra y su significado original. Se trata, por tanto, en la ciencia de un conocimiento y un saber que responde a las preguntas planteadas por el ser humano para entender el mundo en que se desenvuelve. Al principio, las únicas respuestas formaban parte de la mitología y la magia. No había otras respuestas porque no existía todavía la lógica, la química o la física. Por otra parte, señala este mismo diccionario que la ciencia no hace referencia al conocimiento particular y concreto que se obtiene en forma directa por los sentidos, sino a un conocimiento más general, preciso, riguroso, sistemático y metódico, en una palabra, racional. Subrayamos estas dimensiones de la ciencia que el autor expresa mediante los adjetivos general, es decir, abstracto o que supone cierto distanciamiento respecto a los datos concretos que constituyen el objeto del estudio o la observación. Preciso
es decir, que satisface un alto grado de concisión y exactitud. Riguroso, o sea que trata la cuestión respetando los requisitos establecidos. Sistemático. Se clasifican los hechos estudiados según sus rasgos definitorios comunes y distintivos respecto al conjunto al que pertenecen. Metódico, en que se observa un orden lógico y claro. Y todo esto es sinónimo de racional. Todos estos rasgos los podemos integrar en el adjetivo racional. En el diccionario clave leemos esta definición del término ciencia: conocimiento cierto y adquirido de lo que existe, de sus principios y de sus causas, especialmente el que se obtiene por la experimentación y el estudio, es decir, el conocimiento que se obtiene por la experimentación y el estudio. Aquí el adjetivo cierto, conocimiento cierto, se refiere a un conocimiento seguro y claro y sin temor a equivocarse que se tiene sobre algo que se puede conocer. En el diccionario de la lengua española leemos esta definición del término ciencia, que dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Aquí llama la atención, además de los demás rasgos y propiedades, el adjetivo predictiva, es decir, que predice o es indicativo de lo que va a suceder más adelante. En esta definición de la lingüística se nos presentan términos o palabras clave que nos guían en nuestra indagación. Son los términos de ciencia, lenguaje y lengua. La relación entre ellos es muy significativa en el sentido de que arroja luz sobre la naturaleza del dominio en que se inscribe dicha indagación. Ahora bien, si es cierto que el objeto de estudio es el lenguaje, en tanto que capacidad para comunicar verbalmente, la lengua viene a ser la forma a través de la cual se da a conocer dicha capacidad. En otras palabras, si todos los seres humanos disponemos de esta capacidad, cada comunidad la materializa con su propia lengua. Así, el lenguaje es uno y las lenguas varias: español, árabe, amazigh, francés, inglés, ruso, chino, etc. Antes de cerrar este apartado, señalamos que no se puede hablar de la lingüística sin mencionar a Ferdinand de Saussure y su curso de lingüística general, una obra póstuma publicada por sus discípulos en 1916, o sea, 3 años después de la muerte del autor Ferdinand de Saussure en 1913. Lo más característico de la lengua es que es un medio de comunicación y un sistema de signos, porque hay signos que no forman sistemas. Nos referimos en este caso a los índices o indicios, pues en ellos la relación entre la señal y lo señalado es natural. Por ejemplo, el humo es la señal y lo señalado es el fuego. Nosotros no necesitamos aprender la relación entre la señal y lo señalado
para interpretar correctamente la significación del humo. Cuando no es así, se necesita instrucción para inculcar estos conceptos. Es el caso de los colores del semáforo o del signo lingüístico, en que la relación entre la señal y lo señalado es arbitraria, es decir, que el vínculo entre ambos es el resultado de la intervención humana. Por eso, cuando no existe relación natural entre la señal y lo señalado, hace falta que los signos estén dispuestos en un sistema en el que mantienen relaciones de oposición unos a otros. ¿Es esto la lengua? Un sistema de signos de todo tipo. Tenemos los sustantivos, los adjetivos, los verbos, etc. en el plano de las categorías, es decir, que forman conjuntos sistemáticamente estructurados. Hay clases de sustantivos o nombres, es decir, nombres comunes, propios, colectivos. Lo mismo para los adjetivos, calificativos, determinativos, indefinidos, posesivos, demostrativos, etc. También los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos. En la morfología existen asimismo sistemas o subsistemas, por ejemplo, las terminaciones de la conjugación del presente, en este caso del presente de indicativo, los verbos terminados en ar o as, a, amos, ais, an. En fonología se habla de un sistema vocálico y un sistema consonántico. En semántica también los campos semánticos evidencian muy bien este concepto de sistema. Tenemos un campo semántico de los medios de transporte, de los adjetivos de temperatura, de los adjetivos de colores y verbos, verbos de estado, de movimiento, etc. Todos estos son sistemas o subsistemas, es decir, que mantienen una serie de relaciones gracias a las cuales se pueden definir, como venimos diciendo, por oposición unos a otros. En cada sistema se establecen relaciones o redes de relaciones entre los constituyentes del mismo. Un elemento se define por la naturaleza de la relación que mantiene con todos los demás elementos de dicho sistema. Tomamos el ejemplo de la fonología y en concreto del sistema consonántico. Lo primero que nos llama la atención es que los fonemas se clasifican en grupos u órdenes. Hablamos así de los fonemas labiales, dentales, velares, etc. Cuando se caracteriza un grupo como tal, es decir, el grupo de los fonemas labiales, esto quiere decir que el rasgo que tienen en común los fonemas es el de ser labiales. Es el caso de los fonemas BP, FM, así pronunciamos son todos fonemas labiales porque en su articulación intervienen los labios. Sin embargo, el fonema B es lo que no son los demás, es decir, lo que no son los fonemas F, M. Por eso, es el único fonema oral, labial, oclusivo, sonoro, porque es sordo, es decir, fonema oral, labial, oclusivo, sordo, porque F es fricativo, o sea, fonema oral, labial, fricativo, sordo, porque es nasal, es decir, fonema nasal, labial, oclusivo, sonoro.
Por eso hablamos de redes de relaciones en el sentido de que el fonema up se opone a los demás fonemas dentro de su propio grupo, es decir, dentro del grupo de los fonemas labiales, por una parte, y por otra, se opone a todos los demás fonemas consonánticos. Por ejemplo, los fonemas up, k, son todos fonemas consonantes, orales, oclusivos, sonoros, pero cada uno pertenece a un orden distinto. El fonema up es labial, el fonema ed es dental, el fonema eg es velar. Estos fonemas tienen todos los rasgos en común, salvo el rasgo del lugar de articulación. Algo parecido se puede decir de los fonemas ep, et, ek. El punto de partida en la definición de la lingüística es el objeto de su estudio, es decir, el lenguaje humano. ¿Cómo se estudia este lenguaje? ¿Cuáles son las unidades que lo constituyen? Estudiamos el lenguaje a través de las lenguas. Una lengua se puede estudiar desde varios puntos de vista. Se puede estudiar para facilitar su enseñanza a los no nativos, por ejemplo, para unificarla, para evitar que haya demasiadas variedades de ella. Vemos que en este caso no se estudia la lengua para conocer el lenguaje humano, porque las descripciones y conclusiones que se suelen sacar no se aplican necesariamente a las demás lenguas, son propias de la lengua que se estudia. Ahora bien, cuando nuestro objetivo es el estudio del lenguaje, buscamos en la lengua aquellas propiedades que nos den cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante signos verbales. En este caso, las descripciones y las conclusiones solo son válidas si se pueden aplicar a todas las demás lenguas. Una teoría lingüística sobre la lengua inglesa, si no es aplicable también a la lengua española, entre otras lenguas, no tiene validez científica en el sentido de que una teoría lingüística tiene como objeto de estudio el lenguaje humano y no solo la lengua inglesa. Dicho en otras palabras, cuando estudiamos el lenguaje humano, nuestras indagaciones traspasan las fronteras de la lengua objeto de nuestro estudio para abarcar todas las demás lenguas. La relación entre los tres términos de lenguaje, lengua y ciencia nos permite constatar que el lenguaje es el objeto de estudio y la ciencia es el método aplicado. Es la herramienta que cualquier estudio tiene que aplicar. La lengua viene a ser la muestra que proporciona los datos concretos a los cuales se aplica este estudio. Gracias.